Esta es la presentación del capítulo 5, los relatos del Antiguo Testamento, basado en el libro Lectura Eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stuart. La narrativa hebrea. Tenemos que el 40% del Antiguo Testamento es narrativa, es decir, que está constituida por relatos o narraciones. Vemos en este género discursivo que los relatos del Antiguo Testamento son historias reales que han ocurrido en el pasado y que se narran para dejar una enseñanza y dirección en el presente. En términos generales, tenemos personajes que actúan en la narración. Son historias, ¿verdad? Y dentro de estas historias hay personajes. Tenemos antagonistas, que siempre son aquellos personajes que se oponen a los personajes principales, ¿verdad? En este caso, el antagonista es el enemigo, el diablo, etc. Pero tenemos un personaje principal, o un protagonista de la historia, que es Dios. Y los agonistas es el pueblo de Israel, es decir, los que participan de manera directa en la historia, con sus diálogos, con su desempeño, con sus acciones y con todo lo que tiene que contar el narrador. ¿Qué son los relatos? Hay características de los relatos, como nos enseñan los autores Gordon Fee y Douglas Stuart. Los relatos son historias que vuelven a contar acontecimientos históricos del pasado, ¿verdad? Con la intención de dar un significado y una dirección a un pueblo dado en el presente. ¿Por qué los relatos del Antiguo Testamento nos cuentan historia? ¿Historia de qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos cuentan historias? Resulta que los relatos nos cuentan la historia de Dios, pero más allá de contarnos la historia de Dios, nos están contando la historia de la fe de un pueblo, del pueblo de Israel. Cada uno de los hechos y los acontecimientos en los que se involucra este pueblo tiene mucho significado porque nos está contando la historia de cómo un pueblo que tiene un Dios ha creído en ese Dios y cómo eso cobra vida y significación para nosotros en el presente, cómo esas historias, esos relatos nos llegan a nosotros hoy y cómo nosotros podemos interpretarlos desde lo que se cuenta en el texto bíblico. Hay unas características que tiene la narrativa hebrea y es que hay un narrador y ese narrador es omnisciente, es decir, él sabe todo lo que ocurre, todo lo que está pasando en la historia, pero él va a decidir qué cosas nos va a contar de la historia. Entonces, dependiendo de lo que ese narrador considera importante, es lo que nosotros vamos a escuchar de sus labios, a escuchar de lo que él nos está expresando. El narrador escoge un punto de vista, es decir, cómo va a relatar la historia. Él escoge un elemento para indicarnos un camino hasta el final, hasta que al final de la historia, en el desenlace, vamos a conocer o a identificar como lectores cuál es el punto de vista de Dios. Entonces, de manera directa o con palabras de los personajes y de los diálogos, es como vamos conociendo ese desarrollo, la trama de la historia. Y el desenlace es el que nos va a permitir conocer cuál es la posición de Dios, cuál es el desempeño y la postura, las virtudes que se muestran de Dios en ese cuento, en esa historia, en ese relato. La escena es un elemento presente en la narrativa hebrea. Es lo que predomina en la narrativa hebrea. ¿Por qué? Bueno, porque la escena, el escenario, la escenografía, como lo podemos decir en términos de teatro, es donde va a ocurrir la trama, es donde va a desencadenarse la sucesión de hechos, de acontecimientos y donde cada escena se conecta entre sí. Esto es lo que le da vida al relato, pues. No se puede contar la historia del pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo sin imaginarnos o que el narrador deje de describirnos cómo ocurrió eso, ¿verdad? Y él nos da unos indicios. Moisés levanta la vara, estira el brazo y el mar se abre. Hay ciertos indicios que algunas traducciones bíblicas nos dan para nosotros imaginarnos esa escena.
Entonces las historias los relatos constan de sucesión de escenas, tanto individuales como a nivel grupal, pero que se conectan entre sí. Y esto es lo que le da vida al relato. Entonces, en la mayoría de las escenas aparecen 2 o 3 personajes, ¿ok? Y hay historias donde aparecen más de estos. ¿Quiénes son los personajes? Ellos son los que le dan la vida a la narrativa desde el punto de vista de lo que hablan, lo que hacen, ¿verdad? Ellos son los que participan activamente en la trama. Sin embargo, el narrador no los describe físicamente, es decir, no dice si son delgados, si son corpulentos, si son altos, si son bajitos. El narrador no se ocupa de esa descripción física. El narrador va a resaltar otros elementos, otras características. Por ejemplo, si eran pobres, si eran ricos, si eran esclavos, si eran libres, ¿verdad? De qué grupo étnico, de qué tribu venían, si era de casta, si no era de casta, si tenía nombre, si era anciano, si era del pueblo, si era sabio, si era un hombre insensato. Entonces, esas caracterizaciones lo vamos a encontrar en los personajes, ¿ok? Las palabras nos ayudan a caracterizar, las palabras del narrador nos ayudan a obtener esa caracterización. Y por lo general, los personajes aparecen de manera contrapuesta, es decir, el esclavo y el libre, el pobre y el rico, el soldado y el general, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar esos paralelos en la narrativa hebrea. Se contrapone las figuras, pues los roles, desde el punto de vista del desempeño que cada uno tiene. El diálogo es otro elemento presente y crucial en la narrativa hebrea. Funciona como un indicio de la trama, porque es lo que nos ayuda a comprender el carácter de los personajes, cómo hablan, quién habla, qué palabras utiliza, cuál es su léxico, en qué nivel está hablando, habla con ironía, habla con humildad, habla con arrogancia, habla con sabiduría. Entonces, el diálogo nos ayuda y nos enfatiza las partes cruciales de la narración, haciendo que los personajes repitan o hagan un resumen del relato en un parlamento. Entonces, el diálogo nos ayuda a nosotros a construir el entramado de la historia en función de lo que ellos hablan, de lo que están hablando y en función de las situaciones comunicativas en las que se encuentren inmersos. La trama en la narrativa hebrea se mueve a un ritmo mucho más rápido que la narrativa moderna. ¿Por qué? Porque ocurren muchísimas cosas muy rápido, entonces la trama tiene un ritmo. Pues ella va rápido, así como cuando le pasó a José, que sus hermanos lo toman, lo colocan en la cisterna, después viene la carrocería de Madianitas, se lo venden, se lo llevan, todo pasó muy rápido, ¿verdad? Pero estos son señales que nos apuntan al punto de vista del narrador. ¿Qué es lo que el narrador nos quiere comunicar? Bueno, que todo fue muy rápido. Ellos no pensaron lo que estaban haciendo. Todo fue movido por las emociones, todo fue acelerado y por la molestia, la rabia que tenían contra José, su hermano. Y ellos se desencadena todo en función de lo que ellos, sus emociones le dictan. Hay momentos de pausa también, baja el ritmo. José es llevado, hay un silencio y se espera que ocurra otra cosa. Luego viene cuando él reaparece, entonces ya agrada a la persona con la que lo tiene de esclavo, lo pone en un puesto de autoridad y así sucesivamente. Vuelve a la cárcel y vuelve a descender, vuelve a subir de nuevo el ritmo. Cuando sale y lo ponen por gobernador y se mantiene en alto en el momento que aparecen los hermanos, vuelve a caer cuando aparecen los hermanos, llora, se deprime y todo. Entonces, cuando perdona, vuelve a subir la trama. Hay un ritmo, pues, en toda la trama que es interesantísimo descubrir con el punto de vista del narrador. Hay muchos rasgos del relato hebreo. Entre ellos, uno es que nos ayuda a entender y atrapar nuestra atención. ¿Ok? Algo de esos rasgos es que el objetivo es que el narrador repite a cada rato ciertas palabras, ciertos mensajes o frases para ser enfático en lo que nos quiere comunicar. Por ejemplo, incluye palabras, personajes, momentos
Y siempre la prefiguración allí es como que alguien toma el rol como de protagonista, alguien va llevando como el relato en primera línea, pues. Entonces uno va viendo estos rasgos que captan nuestra atención. Por ejemplo, el caso de cuando Moisés es rescatado por la princesa egipcia, la hija del faraón. Ella ahí emerge como una protagonista. Sabemos que ella no es la protagonista, el protagonista es Dios, pero ella sale allí y prefigura en su momento, en su desempeño, participa como un elemento clave en el relato. ¿Okay? Hay muchos errores cuando vamos a interpretar los relatos. Acá vamos a solamente ver algunos. Los relatos, por lo general, se tiende a alegorizar con ellos, pero ellos no contienen alegorías ni significados ocultos. ¿Okay? Entonces el relato es peligroso que saquemos de contexto y nos ubiquemos solo en una parte de él para tomar una enseñanza, para moralizar. Los relatos se escribieron para mostrar la buena marcha de la historia de la redención de Dios, no para ilustrar principios. Es decir, hay relatos que contienen hechos buenos, conductas malas, pero hay que entender el relato no para aplicarlo como una enseñanza, una doctrina, sino para extraer de él principios que nos ayuden a captar las virtudes divinas. Otros errores: personalizar, aplicarlo de manera superficial sin conocer el trasfondo. Eso es apropiación indebida. Entonces hay aplicaciones que no tienen nada que ver con la narración bíblica, y esto es apropiación falsa. Cuando introducimos en el relato sugerencias, ideas que proceden de nosotros, de nuestra cultura contemporánea, con la intención de decir que eso lo está diciendo el narrador. Esto es peligroso porque contradice el punto de vista del narrador, que es el punto de vista bíblico, que es el punto de vista de la revelación. Entonces hay que tener cuidado con los relatos cuando queremos utilizarlos para dar una enseñanza. Otros errores: cuando combinamos falsamente este método, ¿verdad? De tomar elementos de aquí, elementos de allá, combinarlos para sacar una enseñanza, por ejemplo, del adulterio. Entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a redefinir la enseñanza en función de lo que nosotros presuponemos, estaríamos cambiando el verdadero significado del relato, y adaptarlo a nuestro contexto y necesidades sería apropiación indebida, aplicación falsa, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a estar leyendo, interpretando y comprendiendo en función del mensaje original, sino en función del significado que nosotros queremos atribuirle. Hay algunos propósitos o principios dados por Douglas Fee y Douglas Stuart y Fee para interpretar estos relatos. ¿Okay? En un relato no enseña doctrina de forma directa. Por lo general, un relato ilustra doctrinas que se proponen en otros lugares, pero no ilustra una sola doctrina, ilustra enseñanza, básicamente las virtudes, el hecho de la presencia, el desempeño de Dios en la historia bíblica. Entonces los relatos registran lo que ocurrió, no necesariamente lo que debería haber ocurrido. Por lo tanto, no todo relato tiene una aplicación individual identificable. Lo que las personas hacen en un relato no es por necesidad un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es lo opuesto. Es importante entonces discriminar qué conductas hay allí, recordando que el protagonista no son los personajes, el protagonista de la historia es Dios, en función de la presencia, de las virtudes y de quién es Dios, es que podemos estudiar los relatos y extraer de allí los principios para su aplicación y su interpretación contemporánea. Bueno, los relatos, en su mayoría, las personas que participan, los personajes están muy lejos de ser perfectos, como también ocurre con sus acciones. Entonces, no podemos juzgar lo que ellos hacen, pero al final del relato sí nos dice lo que ocurrió, si es bueno o si es malo. Hay principios acerca de los relatos enumerados en el libro, ¿okay? No todos están escritos para responder a nuestras preguntas teológicas. Es decir, ellos tienen propósitos particulares, limitados, específicos, y abordan ciertos temas, dejando otros para abordarlos de otra manera en otros sitios.